Pues muy buenos días. Hoy es lunes 27, una semana más que podemos estudiar junto con cada uno de ustedes este devocional. Y bueno, hoy este estudio, como todos los lunes, bueno, casi todos, ¿verdad? Está mi esposa. Así es, buenos días, Dios les bendiga a todos los que se están conectando, bienvenidos. Y bueno, no se olviden de compartir este en vivo, ¿no?, del devocional, para que otros también puedan estar siendo, pues, ¿cómo se dice?, instruidos, enseñados, inspirados por Dios para aprender de su palabra, ¿no? Así es. Y bueno, tuvimos actividades este fin de semana como iglesia. Ya saben, la iglesia sigue trabajando, no descansamos, tenemos que pues estarle ganando terreno al enemigo. Y el viernes tuvimos nuestro tiempo de oración por Zoom. Ha sido un tiempo muy especial. Si tú estás interesado en formar parte de este tiempo de oración, mándanos un mensajito en cualquiera de nuestras, ¿cómo se dice?, de nuestras redes sociales. Ahí ustedes pueden mandar un mensaje y ya les estaremos dando información. Y bueno, también el sábado los jóvenes tuvieron su tiempo especial, su reunión virtual. Es una charla que tienen y le llaman Youth Talk. Ahí han tenido invitados especiales donde hacen una plática con ellos muy amena, donde incluso pueden estar participando, platicando y todo, ¿no? Y no te lo pierdas. Si tú eres chavo, no te lo pierdas, e invita a otros para que pues este mensaje pueda seguir siendo propagado, ¿no? ¿Y qué más hemos tenido? Nada Los más. días domingos, las reuniones, pero bueno, el fin de semana estuvo bastante intenso, así es que no te lo pierdas. Y vamos a iniciar. Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Dice, el título: ¿a qué grupo perteneces? Y mira, ¿por qué le puso la autora del devocional ¿a qué grupo perteneces? Porque la Biblia, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, ¿sí? O sea, hemos sido sacados de un lugar a otro, hemos sido trasladados de un equipo a otro, hemos sido llevados, ¿no?, de un lugar, como dice ahí, de la potestad, ¿no?, donde estábamos a lo mejor, ¿verdad?, esclavizados, y nos ha llevado a libertad, como dice la Biblia. Y por eso el título dice: ¿a qué grupo perteneces? ¿Sí? No estamos hablando de grupos musicales, no estamos hablando de cuestiones sociales, ¿verdad?, o sectoriales, no, nada que ver. Estamos hablando de lo que la Biblia establece. Y dice el devocional, en el primer párrafo, dice: la verdad, para que ejerza una influencia genuina en el corazón humano, debe de ser reconocida delante del universo celestial, delante de los mundos que no han caído y delante de los hombres. Y hace un énfasis que la persona que ha hecho este cambio en su vida, que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí?, pues ahora va en ese proceso. Pero también, pues, no se trata de ocultar, de hacer las cosas a escondidas, sino pues tenemos que reflejar que ha habido un cambio. Y ahora es importante que la gente que pues, nos ha estado siguiendo, que hemos llevado este proceso de enseñanza y que ya mucha gente ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, es importante que ahora pues nosotros manifestemos. Y creo que en una ocasión hablamos un poquito de estos temas, pero no existen cristianos de la secreta, no existen cristianos que solamente, ¿verdad?, como en alguna ocasión una persona a mí me compartía, yo la estaba acompañando por cuestiones de trabajo, íbamos en su camioneta, y me dice: oye, ¿y tú ya no haces esto? Hablando de una actividad. Le digo: no, ya no. Dice: bueno, pues es que a mí me han enseñado que no hay ningún problema con que lo hagas, ¿no? Porque pues, a final de cuentas el cristianismo lo llevas en tu corazón. Pero mira, la realidad es que no es así. Y dice en el libro de Apocalipsis, y esto es increíble, ¿no? La gente a veces se espanta porque mencionamos el libro de Apocalipsis, pero dice en el capítulo 3, versículo 15 y 16, dice aquí el Señor: sé todo lo que haces. No eres frío
ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Es decir, Dios te está diciendo, define de qué lado estás. Verso 16 dice, como eres tibio, no frío ni caliente, dice, te voy a escupir de mi boca. Híjole, no podemos estar con un pie en un lado y con otro pie en otro lado, ¿verdad? Antes de que sucediera esto de la pandemia, cuando todos nos reuníamos en la iglesia, o sea, no podemos tener una actitud y un comportamiento en la iglesia, con los de la iglesia y afuera, ¿verdad? Comportarnos de una manera diferente. A lo mejor tú puedes justificarte, bueno, es que en mi trabajo todos se llevan así, es que allá así somos, es que es difícil, porque si tú supieras dónde yo estoy o con la gente que me rodeo, no, por eso la primera parte que leí ahí en el devocional decía, ¿verdad?, que tenemos que, pues, de alguna manera reflejarlo no solamente en el cielo, sino también delante de los hombres. Tenemos que mostrar que existen esos cambios, y como leímos en Apocalipsis, no podemos estar con un pie en un lado y con otro pie en otro. Comportarnos cristianos cuando nos conviene y comportarnos como si no lo fuéramos cuando nadie nos está viendo, o porque a lo mejor nos conviene, ¿no? Porque a lo mejor sacamos mayor provecho no sacando la charola del cristianismo, ¿no? Y mira, dice aquí en el devocional, seguimos leyendo. Dice, nadie tenga la idea de que a hurtadillas puede realizar su propia salvación. ¿Verdad? Como decía, no puedes portarte cristiano solamente cuando te conviene. O dejar de ser cristiano porque te conviene, ¿no? Dice, o recibir la bendición espiritual más pequeña que ofrece el Evangelio. No. Ahora, no se trata tampoco de ir gritándole a toda la gente, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, ¿no? No. Sino simplemente empezar a mostrar con tus actos, empezar a mostrar con tu manera de pensar, empezar a mostrar con tu manera de hablar, ahora tus gustos, empezar a mostrar que hay un cambio. Ahí estás tú dándole a entender a la gente, ¿sí? Ahí estás tú hablando y diciendo a qué grupo perteneces, ¿sí? Si bien antes hacías unas cosas, hoy sin ningún problema tú dices, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues yo no. ¿Sabes qué? Ya no lo hago. Y muchas veces estos son riesgos que vamos a tomar. Muchas veces pues vamos a perder inclusive amistades. Sí. Inclusive pues a lo mejor un negocio no se te puede dar porque pues a lo mejor alguien te diga, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Pues vamos a echarnos unas o vamos con unas chicas, ¿verdad? Y tú digas, no, ¿sabes qué? Pues yo ya no hago eso. Y a lo mejor, ¿verdad? Pues tenga sus riesgos, pero tendremos la recompensa delante de Dios. Mira, en Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí viene lo interesante, dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Wow. Dice, así todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y eso es bien cierto. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y esto es más que claro, ¿sí? Si yo he recibido a Cristo, ahora tiene que haber una evidencia externa de lo que ya sucedió en mi interior. Tengo que estar mostrando. Ahora, me acuerdo que en un tiempo hablamos, ¿no?, del proceso de santificación, ¿sí? No quiere decir que no vamos a cometer errores, no quiere decir que no vamos a fallar, que la vamos a regar. Sí, es parte de nuestro proceso, pero no quiere decir que esto es muy diferente a estar con un pie en un lado y otro pie en otro lado, ¿no? Haciendo las cosas ya conscientemente y por conveniencia, portándonos de acuerdo a las situaciones o a las condiciones. Así es. Y mira el versículo, lo que dice del devocional del día de hoy, en Mateo 10:32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, aquí yo veo en este versículo una promesa de parte de Dios, de que Él
nos va a reconocer delante del Padre. Y dice, si tú me confiesas, y esta es la condición, es una promesa, pero con una condición. Y la única condición, que no es algo difícil de hacer, es creer en Jesús, sí, confesarlo. Y ya lo habíamos venido hablando, ¿no? Que es importante recibir a Cristo en nuestro corazón, y cuando eso sucede, como tú decías, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿no? Al reino de Dios. Y de ahí, pues debe de haber esos cambios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entonces se cumpla la segunda parte que dice ahí el versículo, que si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar delante del Padre. Y cuando yo leía esto, ¿cómo confesar delante del Padre? Pues no es más que lo que dice en Mateo, creo que dice que Él intercede por nosotros. Él está ahí ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es decir, que cuando tú tengas una necesidad, cuando tú quieras reclamar o proclamar las promesas de Dios, ahí estará diciendo Jesús, oye, Él sí es mi hijo, Ay, escúchalo, porque él sí es cristiano, Él sí me ama, Él sí me busca. Entonces, cuando uno dice que somos o pertenecemos al grupo o al equipo de Cristo, pues tenemos que también reflejarlo, tenemos que vivir como Él. No nada más es solo la confesión de nuestra boca, sino nuestros hechos, ¿no? Como dice, no sé si es un dicho que no solo con palabras, sino también con nuestras acciones estamos diciendo lo que somos, ¿no? Y si decimos que somos cristianos, si decimos que el Señor, que Jesús es nuestro Señor, entonces estamos diciendo que más bien nuestra vida está reflejando eso, lo que tú decías, los cambios que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, lo que vemos, lo que hacemos, el cómo lo hacemos también, ¿no? Tiene que empezar a ver esos cambios, esos frutos dignos de arrepentimiento. Y es que, perdón que te interrumpa, hoy en día todo el mundo nos decimos cristianos porque nos metemos a una iglesia o porque empezamos a leer la Biblia. Pero recordemos que esto ya lo hemos mencionado en otros días, en otros devocionales anteriores, que la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos, pero les llamaron o les dieron ese título la gente por lo que veían en ellos. Ellos no se autonombraron cristianos. Y hoy en día tenemos nosotros la oportunidad de decirnos cristianos, pero cuando decimos eso, es que estamos haciendo un compromiso, ¿no? De vivir, como veíamos el lunes de hace 8 días, ¿no? De acuerdo al modelo y al maestro que nos enseñó a vivir una vida diferente, que es Cristo Jesús. Así es. Y aquí el devocional dice, ¿no? En el segundo párrafo, cuando se colocan los pies sobre la sólida roca, Jesucristo como el fundamento, se recibe una dotación de poder de la fuente de todo conocimiento, toda sabiduría y eficacia espiritual, para que todos sepan a qué grupo pertenece, ¿no? Y esto es muy cierto, o sea, debemos estar cimentados, debemos estar parados sobre la roca que es Cristo. Y entonces nuestra vida cristiana va a tener ese poder, esa fuerza de voluntad, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar nuestras acciones. Cuando nuestra vida está cimentada sobre la roca que es Cristo, dice la palabra que si Él es la roca en nuestras vidas, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva no es más que el Espíritu Santo en nuestras vidas, fluyendo, trayendo libertad, ayudándonos, trayendo fortaleza, inspirándonos a ser cada día mejores, que incluso los demás lo van a ver. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, la gente lo va a ver, va a decir, esa persona tiene algo especial. Yo quiero lo que esa persona
tiene, ¿no? Y no es más que el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando hacemos a Cristo nuestro fundamento. Y luego seguimos leyendo, dice aquí, dice, porque me gusta esta parte cuando dice, para que todos sepan a qué grupo pertenece, como lo dice el tema del día de hoy. Dice, al de los que guardan los mandamientos o al de los que los transgreden. Dice, la bandera del príncipe Manuel que ondea sobre su cabeza no dejará de aclarar cualquier duda y de hacer comprender a todos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Cristo. Mira, tú y yo somos escogidos de Dios. Tú y yo somos, Dios nos ha apartado, nos ha hecho libres, nos ha hecho ahora sus hijos, pertenecemos a la familia de Dios y como esos escogidos tenemos que vivir. Y me gusta la cita bíblica de Colosenses 3:12. Si me acompañan ahí a Colosenses 3, del 12 al 15, te voy a leer estos versículos que nos hablan claramente cómo debe ser una persona que dice que Cristo es su fundamento. Una persona que dice que pertenece a la familia de Dios. Y dice el versículo 12, te lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y luego termina, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, aquí nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos incluso hasta perdonar a las personas, cómo debemos amar a las personas. O sea, es increíble. Bueno, este versículo a mí me gustó mucho hablando de este tema. Dices, esto es muy claro, ¿no? Nos enseña que si decimos ser cristianos, nuestra conducta tiene que cambiar. Nuestra manera de ser tiene que mostrar que realmente Dios está en nuestras vidas, que realmente Cristo es el que gobierna, Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra roca. Sí, y hoy creo que se ha cometido un gran error porque pensamos que en la Biblia, vamos a usar el término general que todos usan, tenemos que usar, la Biblia, tiene que evolucionar. Y hoy vemos a la persona, y eso hablábamos la semana pasada, ¿no? Vemos a la persona que hace eso y decimos, entonces eso sí se puede, ¿verdad? El cristiano puede hacer eso. Mira, que él está haciendo esto. Y a lo mejor esté metido en lugares que no debe de estar y haciendo cosas que no debe estar, pero mucha gente dice, entonces sí se puede. Entonces no está tan malo, no es tan pecaminoso como la Biblia anteriormente lo exponía, ¿no? En realidad no, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No podemos nosotros pretender moldear o cambiar a Dios, ¿verdad? De acuerdo a las tecnologías y a lo que hoy vivimos, no. Los principios básicos de la palabra de Dios son eternos, ¿sí? La moral de Dios no ha cambiado, ¿sí? La verdad de Dios no ha cambiado, y eso veíamos la semana pasada. Así es que, ¿de qué grupo perteneces? Esto es, híjole, una pregunta muy directa que hace Jesús. Y en una parte de la palabra dice que algún día vamos a llegar delante del cielo y le vamos a decir, Señor, pues en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos manos sobre los enfermos. Algunos van a decir, vea, pues estuvimos trabajando con los niños, a lo mejor estuve yo predicando, y el Señor va a decir, pues no te conozco, porque ¿de qué grupo perteneces? Entonces tenemos que cuidar nuestra actitud. Y como dice Apocalipsis, no podemos estar con un pie en un lado y un pie en el otro. Dios ya hizo la obra, Jesús ya hizo la obra de sacarnos de un lugar y establecernos en su reino. Y tenemos, a través de la Biblia, empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios le quiere y Él nos instruye a hacerlo.
Pues bueno, vamos a despedirnos. Así es. Nos vemos. Dios les bendiga. Bye.